para mí. Hola, hola, muy buen y bendecido día tengan todos ustedes, mis queridos amigos y amigas de un nuevo comienzo. Muchísimas gracias por estar aquí un miércoles más. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios porque, ¿qué creen? No, mi internet está lento. Bueno, ya. Espero se escuche. Sí, estamos de cumpleaños para un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo está de aniversario. Gracias a Dios, hoy, no sé si exactamente el día, pero sí el primer miércoles de mayo de hace 3 años comenzamos este programa. Y pensaba yo, decía, no, tal vez no, pero sentía en mi corazón una necesidad muy fuerte de abrir este programa. Y bueno, le creí a Dios antes que a los hombres. El hombre decía que no, que tal vez no era posible, pero el Señor me decía, vamos, Elisa, si yo te dije que voy a estar contigo, voy a estar contigo. Van 3 años que el Señor no me ha dejado de su mano. Al contrario, he visto bendición tras bendición. Comenzamos en la palabra radio, a quien le agradezco infinitamente por su apoyo, su comprensión, todo. Casi estuvimos ahí 2 años y medio. Y fue de grande bendición. Me recuerdo ya para salir de ahí, las finanzas bajaron y yo dije, no, se me hace que ya es el tiempo. Y yo me sentía muy cansada también. Tengo mi trabajo secular también y decía, no, ya no puedo, tal vez es el tiempo de que ya. Y yo me recuerdo estas palabras que le decía a Dios en oración. Señor, si ya es el tiempo, yo estoy dispuesta a retirarme y dime ahora qué quieres que yo haga. Y porque pues las finanzas han bajado y tú me dijiste que tú me ibas a proveer. Y en eso abro una aplicación para mandarle el pago que yo hacía semanalmente y me encuentro que ahí había una ofrenda que tenía un mes y yo no me había dado cuenta. Y le pedía perdón a Dios, ¿verdad? Porque decía, es como que Dios me decía, yo te he proveído, pero tú a veces no buscas. Y decía, bueno, está bien, Señor, me estás diciendo, sigue adelante. Después conozco gente maravillosa que me animan a abrir un estudio aquí en casita, a quien les estoy sumamente agradecido por su apoyo, por su ayuda y pues, ¿por qué no decir sus nombres? Sam Gándara y Perla Guzmán me ayudaron mucho sin ningún pago. Me decían, es para la obra del Señor y con gusto lo hacemos. Y todo esto que ven aquí, el video, las letras, el video que se sube cada semana, no es por mí. Yo solamente vengo aquí y hablo y expongo la palabra y preparo el mensaje. Pero si no fuera por esta gente maravillosa que Dios ha puesto a mi lado, pues no hubiera podido verlo hecho o haberlo logrado yo sola. Así que ahí una vez más el Señor me mostraba, ahí estoy, Elisa, vamos. Y yo dije, ok. Y bueno, aquí vamos con todo. Solo le pido a ustedes que sigan orando por mí, que Dios me siga dando fuerzas, sabiduría y gracia para poder exponer su palabra de la mejor manera. Les bendigo en gran manera las que han sido cada periodo que me han aportado. Gracias. Y gracias también a mi iglesia, la Iglesia Aliento Divino. Gracias también a las personas que hace 3 años atrás me impulsaron y me dieron las herramientas para abrir este programa. Fueron mi escuela. También agradezco a quien fue mi escuela, donde pude aprender disciplina, aprendí a soltarme un poquito más en el micrófono. Fue mi escuela. También agradezco con todo mi corazón a ellos por haberme dado esa oportunidad.
que sé que vino de parte de Dios y aquí estamos haciendo la obra de Dios. Y bueno, ya me llevé la mitad del programa, así que esperemos poder terminar nuestro estudio el día de hoy. Damos gracias a Dios y simplemente digámosle gracias, Señor, por todo lo bueno, todo lo maravilloso, por un año más, Señor. Y vamos a seguir hasta que tú nos digas, listo, se terminó. Danos la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Y gracias a cada uno de mis amigos y hermanos en la fe que nos siguen a través de esta programación. Que tu palabra pueda edificar sus vidas y sobre todo, Señor, hacer rema, que la pongamos por obra. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Y gracias a todos ustedes por sus felicitaciones. Vámonos a nuestro estudio el día de hoy. Espero lo podamos terminar. Yo quería compartir todo el capítulo 3. No lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en 2 partes. Pero esto va a ser para una mejor comprensión en nuestro estudio. Vamos a continuar nuestro estudio con el libro de Santiago. Recordemos que hemos estado hablando que el tiempo que estaba pasando y el momento que estaba pasando Santiago era un momento difícil, era un momento pues que no estaba así como que tan nice, tan relax. Habían sido expatriados de Jerusalén. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hubo grande persecución en todos los cristianos, todos los que seguían a Jesucristo, todos los que seguían la doctrina de Jesucristo. Hubo mucha persecución y la gente se tuvo que huir de sus ciudades. Entonces Santiago se establece en cierto lugar y comienza a pastorear a estos sus hermanos que eran judíos creyentes en Jesucristo. Recordemos también que estos judíos no eran tan fácil de sobrellevar. ¿Por qué? Bueno, venían de maestros que sus maestros habían sido fariseos. ¿Y qué aprendimos de ellos? Que eran hombres, sí, con una fe tal vez muy arraigada, pero eran hombres que hablaban, pero que no hacían lo que ellos estaban hablando. Veíamos que estas personas tal vez venían acostumbradas a ese tipo de acción. Entonces aquí el apóstol Santiago les da como una pequeña exhortación. Miren, esto les dice varias veces, hermanos míos, esto no está bien, esto no debe de ser así. Y fueron palabras que también el Señor Jesucristo decía. Santiago, aunque no fue uno de sus discípulos, pero estaba cerca de Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Bueno, fue su hermano de sangre. Así que me imagino que por ahí escuchaba sus sermones y entendió después de la resurrección, después de que lo vieron ascender al cielo, entendió, es verdad lo que él decía. Él era el Mesías y comenzó a proclamar la palabra del evangelio, el apóstol Santiago. Y venía ahora aquí con sus hermanos. Al principio del estudio, yo les decía que esta carta era una carta muy práctica, porque literal, una carta muy práctica para nosotros, porque literalmente somos muy similares a estos hermanos de aquella época. Estamos viviendo hoy día estos mismos problemas como iglesia y pues como cristianos. Estamos viviendo estos problemas y a veces no nos dejamos enseñar. Si no nos dejamos enseñar por el hombre, espero yo que nos estemos dejando enseñar por la palabra de Dios. Así que él les comienza a exhortar, primeramente diciéndoles la importancia de la fe genuina en el corazón de cada uno de nosotros. Después les dice, sean prontos para escuchar, dejen de hablar mucho, escuchen mejor y obedezcan. Después les sigue diciendo o les amonesta porque ellos estaban haciendo distinción en las personas y les dice, esto no está bien, no maltraten a sus hermanos, no los hagan menos. Y les habla, ¿verdad? Sus acciones que ustedes están haciendo no
son las correctas. Ellos creían que porque eran judíos creyentes en Jesucristo, esto era todo. Ellos se creían como ya, somos lo máximo. Pero estaban olvidando la misericordia, el amor y la ayuda al prójimo, creyéndose muy santos. Ya pensaban que eso era el top. No, no hay más. Pero el apóstol les recalca la importancia de la fe más las obras. Eso no para la salvación, sino de que era importante. Dices que tienes fe, sabes en quién has creído, tu fe es una convicción firme. Bueno, demuéstramelo con tus obras. Eso era lo que él les estaba diciendo. Y bueno, en el capítulo de hoy les da unos consejos. Primeramente les dice, voy a parafrasear todo el capítulo por cuestión del tiempo. Bueno, hasta el 13. Vamos a estar leyendo del 1 al 13, pero se los voy a parafrasear en esta ocasión, ¿ok? Primero les dice, no se hagan maestros muchos de vosotros. ¿Por qué les está diciendo esto? Bueno, en la cultura judía, la profesión de maestros era muy valorada y respetada en todo Judea, en todo Jerusalén. Quien fuera maestro, quien quisiera ser maestro, mis respetos. ¿Se acuerdan también, los fariseos tenían ese problema? Jesús les dice, ustedes aman que les digan maestros y se ponen hasta las vestiduras de maestros porque quieren que los halaguen como maestros. Bueno, en la cultura judía esta era una profesión muy, muy valorada. Así que podemos entender por esto que estos hermanos, muchos de ellos se querían ser maestros. Pues ahora ya tengo la verdad. Con más razón yo voy a enseñar. Y estaba bien, eso no estaba mal. El problema es que les dicen, tengan cuidado, porque nosotros que queremos ser maestros vamos a recibir mayor condenación si estamos hablando algo que no es correcto. Cuando yo leía estas palabras, de hecho ya tengo tiempo, pero ahorita así como que se me hizo un recordatorio de tener tanto cuidado con lo que hablamos, con lo que enseñamos. Por eso el tema, la descripción de este mensaje era la necesidad de maestros sabios. Porque esto no ha sido un problema de antes, es un problema de hoy día también. Con eso de la facilidad de las redes sociales, todo mundo, ¿verdad? Queremos ser maestros. Y maestros de ejercicios, maestros de cocina, maestros de toda índole. Queremos ser maestros, pero en la palabra de Dios también se ha surgido este problema. Y es un problema muy grave en el cual tenemos que poner mucha atención. ¿Quieres ser maestro? Está bien, solo advierte. Es como una advertencia. Recuerda, vamos a tener nosotros mayor condenación si no estamos hablando lo que es debido conforme a la palabra de Dios. Aquí es para tener un temor muy grande de decir, realmente me voy a lanzar a enseñar la palabra. Y está hablando a pastores, ministros, evangelistas, todo aquel que toma la Biblia para hablar en nombre de Dios. De que tengamos cuidado. Esta advertencia es para todos los que predicamos la palabra de Dios. El apóstol Pablo en su carta a Corintios dice, Dios nos está observando cuando predicamos la palabra de Él. Y cuando entiendes eso, tiene que en cada uno de nosotros surgir un temor de decir, ¿qué voy a hablar? Yo me recuerdo al principio, yo comencé el programas radiales 3 años antes, como les dije, tuve una escuela y me recuerdo que di un mensaje en una ocasión acerca de la mujer samaritana. Y pues entré hablando y aunque tiene uno sus notas y todo, de repente así como que se te dices una palabra por otra o un personaje por otro, el nombre de un personaje por otro. Esto suele suceder, pero en esta ocasión yo dije que la mujer samaritana había tenido muchos amantes.
Y bueno, seguí el tema, bla, bla, bla. Al final me escribe una persona y con mucho respeto me lo dijo, y yo así lo sentí. Dice, te voy a dar un consejo. Dice, la mujer samaritana para empezar no tuvo muchos amantes. Fueron, bueno, primero eran esposos y el último era el amante, para no dar números equivocados. Dice, yo te recomiendo que cuando expongas la palabra la leas directo de la Biblia. De esa manera no te vas a equivocar. Y yo me quedé así como, ¿what? Ok. Pero dije, tiene toda la razón. Está en toda la razón y se lo acepté el consejo. Fue una crítica constructiva porque me ayudó. De ahí en adelante es que a veces te dijo, déjame leerte de aquí. Hoy no lo voy a hacer, que tal vez sí leo unos versículos de aquí de la palabra. Aquí tenemos la Biblia. Pero esto es algo tan importante. Este consejo a mí me ayudó mucho. Porque de allí en adelante trato de leer. Aunque yo me sepa el verso de memoria, digo no. Voy a comprobar si es que mi memoria no me falla. Y voy a ver si sí dice. De repente me encuentro que hay palabras que no están bien dichas. O que ahora, hoy día, después de 3 años, he aprendido a escudriñar la palabra de una manera más profunda. Y eso me ha hecho entender, esto no está bien dicho. Esto no va en este contexto. Y qué bonito aprender la palabra de esta manera. Y es lo que el apóstol Santiago les estaba diciendo a estos maestros. Quieres hacerlo, está bien, pero solo recuerda, si dices algo que no viene al caso, vamos a recibir mayor condenación los que estamos enseñando. Hermanos amados míos, no muchos deberían de llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Recordemos que todos y cada uno de nosotros vamos a ser juzgados delante de Dios por nuestras palabras, por lo que decimos. Entonces, este es un consejo que yo lo abracé y voy a tener más cuidado. Y luego les dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. El pastor Sujei Michelin, en uno de sus libros, dice que nosotros estamos hablando de parte de Dios, delante de Dios. Me asomé a mirar el título de su libro. Y eso es bien importante, que cada uno de nosotros que vamos a exponer la palabra de Dios, recordemos, como dijo el apóstol Pablo, Dios nos está observando. Es como si Dios estuviera sentado aquí ahorita frente de mí y me está diciendo, a ver, Elisa, voy a ver lo que estás hablando de parte de mí. Esto es serio, mis amigos, es muy serio. El apóstol Pedro, estuvimos nosotros viendo en nuestros estudios que tenemos los miércoles, que te invito a que vayas a la página de Facebook en Aliento Divino para que veas la información y te unas a nosotros. Nosotros estudiamos la palabra de Dios verso a verso de una manera expositiva. Y esto nos ayuda mucho para entender más a profundidad la palabra de Dios. Esto es bien importante porque es como puedes salir de errores que tal vez por costumbre solamente escuchamos. Que acuérdate, por ejemplo, hay uno que se dice mucho, ¿verdad? Que la Biblia dice que en verdad no está en la Biblia. Ayúdate, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y realmente ese verso no está en la palabra de Dios. Y cosas así más o menos hablamos a veces, sin siquiera escudriñar la palabra. Y el apóstol Pedro, te decía, ya me andaba yendo a otro lado, da una advertencia acerca de los falsos maestros que iban a estar surgiendo en ese tiempo, en este tiempo y en el tiempo futuro. Pero él advierte, entonces aquí también hay un cuidado para los que somos, los que recibimos la palabra. Tanto el que habla como el que la recibe también. Tiene que tener cuidado. Y nos dice, miren, la lengua, lo que hablamos, no podemos ser perfectos.
Porque si pudiéramos refrenar nuestra lengua, fuéramos hombres perfectos. Ahora, esto no nos da la libertad para decir, puedo hablar lo que me dé la gana, al cabo yo no soy perfecta. No. Porque más adelante vamos a ver el peligro de hablar lo que nos da la gana. Ahora, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué el apóstol Santiago combina el mensaje de la lengua, de controlar la lengua, con el cuidado de los maestros? Como que no lo conectaba. Y ahí estuve dándole un poquito vueltas y el Señor nos ilumina con esto. ¿Cómo es la manera que nosotros enseñamos? ¿Qué usamos para enseñar? Pues nuestra boca, la lengua. Y se puede herir tanto en nombre de Dios al hablar su palabra. ¿Por qué? Porque hablas sin tener ese cuidado y ese tacto de cómo vas a transmitir la palabra de Dios. Podemos herir mucho los maestros. De hecho, hoy día, ahorita con eso de la libre expresión en todo el mundo habla así, como dicen por ahí, y perdón si no es, bueno, mejor no lo digo. Habla como le da la gana. Estamos hablando de cuidar nuestra boca, ¿verdad? Hablan como les da la gana. Y esto, hermanos míos, no debe de ser así, dice el apóstol Santiago. Tener cuidado. Podemos hacer daño tanto a la gente, nosotros como maestros y también como no maestros. Pero mucha gente anda ahí por la calle diciendo, no, yo sé mucha Biblia y mira tú esto y lo otro y ofendiendo y lastimando a la gente. Recuerda, vas a recibir mayor condenación. Debemos de guardar nuestra lengua de hablar engaño. Hay una infinidad de versos en la palabra de Dios que nos advierten del peligro que es o que hay en dejar soltar nuestra lengua sin tener cuidado. En ella hay engaño. En nuestra lengua, dice la palabra de Dios, el que no guarda... El salmista hablaba en uno de sus salmos diciéndole a Dios, Señor, guarda mi boca con freno en cuanto el impío está enfrente de mí. Él sabía que cuando el impío, el pecador, se ponía frente de él, en este caso eran enemigos, David le daban ganas de decirles hasta de lo que se iban a morir. Pero él entendió y decía, esto no está bien, Señor, guarda mi boca con freno. Guarda mi lengua del mal y mi boca de hablar engaño. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. Ya hablamos al principio de estos estudios acerca de la importancia de frenar nuestra boca con nuestras palabras. Ya hablamos. Tener cuidado. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Todo esto hay en la lengua, hermanos míos. Veneno de áspid el áspid es una serpiente muy venenosa y se camuflajea vive entre las montañas, entre las rocas, y ahí se camuflajea, si dije bien, espero que sí. Pero a la hora de aventar su veneno es mortal. Mira qué comparación tan fuerte. Esto nos debe hacer de ahorita empezar a coser nuestra boca imaginariamente. Porque a qué grado puede, y es un miembro pequeño. Ay, la lengua, los que no tienen lengua no pueden hablar. Así que gracias a la lengua podemos hablar. Pero cuidado con lo que hablamos. Mira a qué grado puede llegar a ser como esa serpiente que no se ve. Ay, no hay nada, está la roca así grande, no se ve nada.
Te acercas con confianza, te pica y te envenena, te mueres, te mata. Qué importante. Todos ofendemos muchas veces. Me estaba recordando un cantito que nos enseñaron cuando éramos niños y decía, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, porque Dios conmigo está y todo lo verá. Cuidado mi boquita al hablar. Apréndetela y cántala. De cuidado mi boquita al hablar. Dios conmigo está, Él todo lo ve. No le podemos engañar. ¿Qué enseñamos, maestros? Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Aunque este texto, como te dije, no nos da el permiso, pero también nos está diciendo, todos con nuestra boca es muy fácil que ofendamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de parte de Él. ¿Es verdad lo que Dios dijo en su palabra que tú estás hablándolo? Pon atención. Dice, y si todos tuviéramos ese cuidado, seríamos hombres perfectos. Y no está hablando de una perfección de que digas tú, wow, porque no hay varón perfecto, sino que el texto quiere decir que estamos libres de cometer pecado en la manera de inmadurez. Cuando habla de varón perfecto, está hablando de que llegaremos a ser maduros espiritualmente si aprendemos a cuidar nuestra lengua. Llegaremos a ser hombres espiritualmente maduros. Y esto es una de las cualidades del fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál? El dominio propio. Porque aquí tenemos que usar dominio propio para decir, no tengo que hablar eso que quiero hablar, pero que no debo de hablar. Y es muy difícil. Pero hay que tener cuidado porque recibiremos mayor condenación nosotros que estamos enseñando. No deberíamos de ser todos maestros, dice la palabra. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿yo debo de ser maestra? Es una pregunta que cada uno de los que exponemos la palabra de Dios nos deberíamos de hacer. Así que si el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, una de las maneras que lo podemos comprobar es si al hablar estamos siendo prudentes. Y hemos cometido muchos errores. Yo soy la primera. He cometido muchas imprudencias. Pero puedes causar un daño como no tenemos una idea. Me recuerdo algo y te lo voy a compartir, no porque soy orgullosa de ello, pero porque quiero que entiendas que hay solución también cuando cometemos estos errores. Hace, no sé, alrededor de unos 7, 8 años, yo creo, yo hablaba con uno de mis hermanos, mis hermanos en sangre. Y total, tuvimos ahí un pequeño desacuerdo. Él me ofendió y yo lo ofendí. Con palabras, porque estábamos en el teléfono, hasta eso que no estábamos frente a frente. El punto es que, bueno, yo después recapacité ya y dije, no, pues no está bien lo que hice. Dije, pero él también me hizo daño. Bueno, dije, lo voy a dejar pasar. Total, no pasó nada, es mi hermano. Y pasó el tiempo, nunca le pedí perdón. Lo único que hice fue demostrarle que lo que yo le había dicho no era verdad. Con mis acciones le quise demostrar que eso no era así. Lo abrazaba cada que yo lo veía, le mandaba mensajes de que lo quería mucho. Yo recibía a su familia con mucho amor. Y yo pensé que eso le iba a hacer como entender lo que mi hermana me dijo no es verdad. Pasaron los años, como te dije, una convivencia bien padre. Mi familia, gracias a Dios, somos una familia muy unida. Hasta hace poco yo me di cuenta que él tenía todavía en su corazón esa herida. Entonces me acerqué a él y le dije, oye hermano, ¿es cierto que tú tienes esta herida por aquello que pasó hace tantos años? Y me dice, sí hermana, todavía me duele. Y yo dije, no puede ser. Y pues lo abracé, le dije, perdóname.
te pido perdón. Yo pensé, le digo, porque a ti te consta, te he demostrado mis acciones y pensé que mis acciones iban a hablar más. Dice, no, sí, yo lo he visto, dice, pero igual las palabras se quedan ahí. Entonces, bueno, ya nos reconciliamos, nos pedimos perdón, nos abrazamos y felices y contentos. Pero yo me puse a pensar, la importancia de eso, de controlar nuestras palabras, de controlar esta lengua. El apóstol Santiago da 3 analogías para ilustrar que en el mundo natural puede obtenerse gran efecto como resultado de una causa relativa insignificante. ¿Qué quiere decir todo esto que dijiste? Bueno, por ejemplo, da el ejemplo del freno del caballo. Un caballo tiene una fuerza tremenda, pero al poner el freno, lo controlan. Y el freno no es como una gran cosa que tú digas para que el caballo pueda o más bien para que pueda con el caballo. El freno del caballo no es algo tan fuerte, pero se lo ponen y él se detiene. El caballo tiene una fuerza enorme, capaz de matar a un hombre que se le ponga enfrente. Pero ese freno lo detiene. Luego dice el timón de un barco. Un barco ya yendo en carrera, encarrerado, para que lo detengas, es súper difícil. Pero un timón lo controla. Le dice hacia dónde. Un pequeño timón. No es más grande que el barco y lo controla. Y luego dice la chispa que prende un fuego. De esto somos testigos muchos de nosotros por medio de las noticias. Hemos visto que de repente con una colilla de cigarro que alguien aventó o estaban haciendo una fogata y una chispita voló y llegó en un lugar que estaba seco y encendido grandes bosques. Miles de hectáreas o miles de millas de bosques han sido quemados. Aquí cerca de donde yo vivo, hace como unos 5 años más o menos, hubo una quemazón tremenda, muy fuerte. Casas, el bosque que está aquí atrás, se quemó, mucho desastre. Las noticias que hemos escuchado muchos en California suele suceder esto también. Una pequeña chispa. Y dice que así son nuestras palabras. Podemos hacer tanto daño si no ponemos freno, si no tenemos un timón. Podemos hacer tanto daño. Nuestras enseñanzas pueden hacer tanto daño. La lengua, mi amigo, nos puede llevar al infierno mismo. Sí, al infierno mismo. Aquí lo dice la palabra. O también nos puede llevar a la vida eterna. ¿Qué estamos hablando? En el verso 7 dice, ¿cómo es posible? Yo me imagino al apóstol diciendo, ¿cómo es posible que ustedes pueden controlar a los animales, a las aves, a los peces, aún a reptiles, y no pueden domar su lengua, que es su propiedad? Yo creo que esto se los dijo así como de una manera muy sarcástica. ¿Cómo es posible que se puede domar un tigre, que se puede domar una serpiente y no podemos domar nuestra lengua? Algo que está en nosotros. Y sigue diciendo el verso, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e insaciable, llena de veneno mortal. Lo mismo que puede bendecir, puede maldecir. ¡Wow! ¿Cómo es posible que así como podemos bendecir, podemos maldecir? Y esto dice, esto no debe de ser así, esto no está bien.
Con esto mismo alabamos a nuestro Dios Padre y también maldecimos a los humanos que son creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo es posible que podamos hacer eso? Dice, ¿acaso de una misma fuente puede haber agua dulce y amarga? ¿O acaso la higuera puede producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también una fuente no puede dar agua dulce y salada. Hermanos míos, les dice, esto no está bien. Y yo te lo digo a ti y me lo digo a mí. Esto no está bien. ¿Qué estamos hablando? Si tú no puedes sacar de un árbol de naranjas manzanas, pero sí puedes bendecir con tu boca y maldecir, entonces algo anda mal. Porque esto no es así. Esto no debe de ser así. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué habla nuestra boca? Y esta pregunta va principalmente para los que somos maestros, para todos los que enseñamos en la escuela dominical, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, en las calles, en nuestra casa. ¿Qué estamos hablando? Y esto es algo, ya lo vimos al principio, el apóstol Santiago comenzó su carta hablando de esto, sean lentos para hablar. Y luego aquí les dice, maestros, ¿estás seguro que quieres ser maestro? Porque vas a recibir mayor condenación si tus palabras no están de acuerdo a lo que en verdad dice la Escritura. Ten cuidado con tu lengua. Y ahí comienza. La reflexión para el día de hoy, mis amigos, es: ¿nuestra boca se abre para bendecir o maldecir? Y sabes, no podemos solos, porque como decía el apóstol Santiago, esta lengua nadie la puede domar, pero hay alguien que sí la puede domar y a perfección, a cabalidad. ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando nosotros venimos primeramente, acuérdate, pobre en espíritu, Padre, aquí estoy, yo no puedo, mira, esta lengua me ha metido en tantos problemas, te la doy, úsala para la honra y gloria de tu nombre. Nosotros, mis amigos, tenemos que ser de bendición y no de perturbación. Solos no podemos, pero sí podemos venir al trono de la gracia confiadamente, sabiendo que Dios nos escucha, que no nos dejará ni nos desamparará, y poder decir, Señor, yo no puedo controlar esta lengua. Ayúdame, que tu Espíritu Santo me ayude, que sea ese freno en mi boca, así como el caballo. Ponme un freno, Señor, para poderme dejar guiar por ti. Y si hacemos eso genuinamente y que el Espíritu Santo de Dios nos llene cada día más y más y más, y que ese fruto de su Espíritu se avive más y más en nosotros, vamos a tener el dominio propio y vamos a poder controlar nuestra lengua. Tal vez se nos va a escapar por ahí de repente algo que no está bien, pero sabes, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, rápido nos va a redarguir y nos va a decir, eso no estuvo bien. Y te lo digo por experiencia, eso no estuvo bien. Ya si las otras personas no te quieren perdonar o si hacen de lo que dijiste es una explosión, aunque tú te hayas arrepentido, bueno, ya no va a ser problema tuyo. Nosotros tenemos que cumplir con lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que mi amigo y mi amiga, yo espero que de aquí en adelante cada uno de nosotros aprendamos a domar esta lengua. Hablemos siempre palabras de bendición a todos los que nos rodean. Y que si no podemos, que si no lo hemos hecho bien, recordemos, siempre hay una oportunidad
para un nuevo comienzo. Siempre que tú quieras, puede haber un nuevo comienzo en cada uno de nosotros. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por poner atención. Pero sobre todo te recuerdo que esto no se quede aquí, que lo comencemos a poner por obra, ¿ok? Te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales, Un Nuevo Comienzo, dale like, también en la página en YouTube. Suscríbete, tenemos muy poquitos suscriptores, así que yo espero que te suscribas. A veces me pongo a ver unas páginas, pues ahí en YouTube te salen muchísimos canales, ¿verdad? Y luego veo unos que digo, bueno, estos hablan puras tonterías y tienen millones de suscriptores, así que nosotros estamos hablando la palabra de Dios, tratando de hacerlo lo mejor que podamos, guiados con la ayuda de Dios. Entonces suscríbete y comparte para que otros también se suscriban. Te espero la próxima semana con la continuidad. Vamos a ver también de qué manera estamos actuando, si sabiamente o imprudentemente, porque es la continuidad del pasaje siguiente. Así que te veo la próxima, bueno, tú me vas a ver, yo no te veo, me ves la próxima semana, si Dios así lo permite. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea sobre ti y sobre los tuyos. Bendiciones.